Hola, mi nombre es Eunice Gutiérrez y les doy la bienvenida a esta clase sobre estructuras de control, específicamente sobre la estructura condicional más if o utilizadas dentro de if-else. la programación, Esta la que es veremos la enfocado al estructura lenguaje de if o programación también Java. conocida como También if-else. utilizaremos el Dentro de entorno de esta desarrollo NetBeans. clase lo veremos Hola, únicamente mi nombre es en Eunice el Gutiérrez y lenguaje de les doy la bienvenida a programación esta Java clase sobre y estructuras de control, especificando un poquito en el específicamente entorno de sobre la desarrollo estructura NetBeans. condicional if. Antes de comenzar, quiero mencionar que durante esta exposición utilizaré un estilo de comunicación asertiva, ya que explicaré los conceptos de forma clara, respetuosa y precisa, buscando facilitar el aprendizaje. Asimismo, el nivel de comunicación será académico, porque el objetivo es enseñar un contenido propio de la programación. El propósito de esta clase es comprender qué es la estructura de control if-else, cómo funciona y cómo implementarla correctamente en un programa desarrollado en Java en la IDE NetBeans. Antes de iniciar específicamente con la estructura de control if-else, tenemos que saber que una estructura de control permite que un programa tome decisiones dependiendo de si su condición es verdadera o falsa. Cuando hablamos de su condición, es la que viene especificado en su estructura. Entonces, gracias a estas estructuras, los programas pueden responder de diferentes maneras según la información que reciben. Esta estructura, que es if-else, es una de las más utilizadas y su función consiste en evaluar una condición lógica. Si la condición es verdadera, se ejecuta un bloque de instrucciones. Si la condición es falsa, se ejecuta otro bloque de condiciones diferente. Su sintaxis es un poco sencilla y fácil de identificar. Por ejemplo, se coloca siempre la palabra clave o la palabra reservada if y entre paréntesis su condición, seguido de una llave en donde se abre para el primer bloque de código y vienen las instrucciones en caso de que la condición sea verdadera. Terminando esas instrucciones, una llave con el que cerramos ese bloque de código, seguido de la palabra else, que esta también es una palabra reservada. Entonces, después de la palabra else, sigue una llave para abrir el bloque de código y después las instrucciones en caso de que la condición sea falsa. Terminando esas instrucciones, lo cerramos con una llave. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico. Ahora que ya tenemos la pantalla, este es el ejemplo en donde podemos identificar nuestra estructura de control. El if puede ir solo o puede ir con un else. En este caso de nuestro ejemplo, estamos probando directamente el if-else. Tenemos nuestra palabra reservada if seguida de su condición, que nos dice que si la edad es mayor a 0 y menor a 17, nosotros podemos colocar nuestra serie de instrucciones en la parte de abajo, en donde identificamos el comando para mostrar información, que es system.out.println. Este ln nos ayuda a dar un salto de línea. Entre paréntesis ponemos el mensaje que queremos enviarle a nuestro usuario. Después viene la llave que cierra y la palabra reservada else, seguido igual de una llave que abre ese bloque de código en caso de que la condición sea falsa. Y después volvemos a identificar el comando para mostrar la información, que es system.out.print, entre paréntesis, comillas, y volvemos a escribir el mensaje. Por ejemplo, en caso de que sea verdadera esa condición, tenemos que mandarle al usuario que es menor de edad. Y en caso de que sea falsa, tenemos que mandarle el mensaje de que es mayor de edad. Nosotros queremos ejecutar nuestro programa, vamos a la parte superior y con el triangulito verde lo ejecutamos. Abajo nos va a aparecer una pequeña pantalla en donde vamos a identificar nuestro primer mensaje de ingresa la edad. Ingresamos la edad y en cuanto damos enter nos muestra el primer mensaje, eres menor de edad. Lo volvemos a ejecutar del lado derecho con la flechita verde superior que está en el mismo recuadro y le volvemos a mandar otra edad y ahora nos muestra el de eres mayor de edad. Y en caso de que nosotros tengamos otras opciones, se puede agregar un if al ladito del else, dentro del mismo esquema que ya tenemos marcado y ponemos una condición extra. Esto nos va a abrir más posibilidades y más respuestas. Ahora que ya tenemos la pantalla, este es el ejemplo en donde podemos identificar nuestra estructura de control. El if
puede ir solo o puede ir con un else. En este caso de nuestro ejemplo, estamos probando directamente el if-else. Tenemos nuestra palabra reservada if seguida de su condición, que nos dice que si la edad es mayor a 0 y menor a 17, nosotros podemos colocar nuestra serie de instrucciones en la parte de abajo. Ahora hablemos un poco de los aspectos de comunicación en la enseñanza. Durante esta explicación se aplican distintos tipos de comunicación. Primero, la no verbal, que ésta se observa en el tono de voz, la postura, el contacto visual y los gestos del expositor. En este caso, puede que no se alcance a distinguir tanto algunos movimientos, pero también está implícito. Después, la comunicación verbal. Esta está presente mediante la explicación oral del contenido. Y la comunicación visual, que se utiliza al mostrar el código fuente en NetBeans y explicar paso a paso su funcionamiento. Respecto a las funciones de la comunicación, se emplea la función informativa al presentar los conceptos básicos, la función educativa porque se enseña un procedimiento de programación y la función orientadora al brindar recomendaciones para escribir correctamente una estructura condicional, cuando decíamos que también se puede utilizar un if, else o un else if, etc. En conclusión, la estructura de control if-else, que es una estructura enfocada a la condición, es una de las herramientas fundamentales en la programación, en cualquier tipo de lenguaje. Puede ser Java, puede ser C, C Sharp, etc. Pero en cualquier lenguaje es una de las estructuras fundamentales y de las más utilizadas, ya que esta permite que los programas tomen decisiones de acuerdo con determinadas condiciones. Dominar esta estructura facilita el desarrollo de aplicaciones más dinámicas y construye la base para comprender estructuras más complejas como las condicionales anidadas y las estructuras como switch, for, while, do while, etc. Entonces, espero que esta explicación haya sido útil para comprender el funcionamiento de la estructura if-else y pues específicamente esta se explicó en el lenguaje de programación Java utilizando la IDE NetBeans. Esta estructura también es idéntica utilizando algunos otros entornos de desarrollo como Eclipse, entre otros. Muchas gracias por su atención y a continuación podemos ver las referencias de donde sacamos toda esta información.